Hola, hoy tenemos una invitada muy especial, reconocida por ser la número 1 en el escalafón mundial de la Unión Ciclística Internacional. Medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Río y Londres, siendo la única deportista colombiana en conseguir un bicampeonato olímpico. Es la primera mujer latinoamericana en conseguir 2 oros olímpicos en un deporte individual. Ella es Mariana Pajón. Hola Mariana, bienvenida al Lincoln Podcast. Gracias, feliz de estar aquí contigo. Una pregunta, ¿a qué edad aprendiste a montar bici? Bueno, te cuento que yo nací en una familia de deportistas en el que el deporte y la educación era muy, muy importante. Mi mamá es educadora y mi papá toda la vida hizo muchos deportes, entonces crecí con el ejemplo de ellos, de ver a mis tíos, a mis abuelos, y siempre los veía haciendo algún deporte. Y bueno, la bicicleta, el ciclismo era muy importante. Mi papá también competía en ciclomontañismo, en ruta, automovilista, y aprendí muy rápido porque tengo un hermano mayor que ya montaba en bici, que le encantaba este deporte, y cuando yo nací ya lo veía a él montando por ahí, y aprendí en la finca con mi familia en diciembre a los 3 años. Muy bien. Cuando iniciaste a montar bicicleta, tú corrías con niños. ¿Qué recuerdas de esos momentos? Bueno, cuando yo empecé a montar en bici, al mismo tiempo en que aprendí a montar en bicicleta, mi hermano mayor pasó un día por la pista de Medellín de bicicross y le dijo a mis papás que quería hacer ese deporte. Y lo empezaron a llevar a entrenar y yo lo acompañaba a ver sus entrenamientos, a sus carreras. Y en ese momento no había niñas de mi edad, había niñas más grandes que yo veía competir y me parecía súper genial. Y cuando las veía, yo simplemente paraba todo lo que yo estaba haciendo y quería ser como ellas y como mi hermano. Pero cuando empecé no había niñas, entonces empecé a entrenar y a pedirle a mis papás que me llevaran a competir y a montar, pero solo con ellos. Mis papás tenían un poquito de susto, pero me empezó a ir bien. Empezó a ir muy bien con ellos. Al principio fue un reto grande porque era la niña de la casa. Mis papás tenían susto de que la niña se cayera con raspones, golpes, pero me encantó, esto era mi pasión. Así ellos intentaron de pronto que no me gustara mucho, esto era lo que me encantaba, me acompañaron en esta pasión y empecé a correr con los niños, que me ayudó mucho para después correr contra niñas, me subí al nivel. ¿Y qué papel jugó tu colegio en tu carrera deportiva? Jugó un papel muy importante. Te cuento que yo empecé en un colegio que se llama La Enseñanza Medellín, un colegio muy lindo, un colegio muy académico, muy fuerte, muy exigente con la parte académica, y mi mamá era educadora y había salido de este colegio. Mi mamá se graduó de La Enseñanza. Yo intenté, era muy buena estudiante, me iba muy bien porque como mi mamá es educadora, es profe, el estudio era más importante que el deporte y tenía que rendir muy bien. Después, cuando empecé a viajar, ya se empezó a poner un poquito más difícil. Me fui a vivir a Estados Unidos solita para aprender inglés y correr por un equipo americano. Y cuando volví, terminé en un colegio que me ayudó muchísimo. Me dieron la mano, me acompañaron, me dejaban faltar. Obviamente tenía muchas responsabilidades porque perdí algunas clases, algunos exámenes, pero siempre me fue súper bien. El deporte es importante, pero la educación es aún más, es lo que te forma como persona. El deporte también te da unos valores muy lindos, pero yo creo que la responsabilidad de que te vaya bien en el colegio es fundamental para la vida, y también me ayudó mi deporte, saber que tenía una responsabilidad, y me fue muy bien. Me fue tan bien que tuve unas invitaciones de universidades acá en Bogotá. Yo salí de Medellín para estudiar después una carrera. Yo quería estudiar medicina, así que me fue súper bien el ICFES, que es el examen del Estado, y siempre tuve unas notas muy altas. Fue muy importante para mí. ¿Fue muy difícil llevar tus clases y las competencias al mismo tiempo? Fue un reto muy grande porque yo viajaba todo el tiempo, teníamos que pedir permisos para que me dejaran correr, salir del país. Normalmente siempre eran carreras en Estados Unidos o cuando se llegaban los campeonatos del mundo, que era una vez al año en una parte muy lejos del mundo, pero siempre fui muy responsable.
las cosas se pueden manejar de la mejor manera cuando sabes manejar tu tiempo y tus responsabilidades. Yo sabía que me iba para alguna competencia, que estaba faltando a clases, que me llevaba a talleres para hacer, me desatrasaba, hacía los exámenes y me iba muy bien. Entonces, al ser responsable, a tener unas buenas notas, el colegio siempre me apoyó, porque así yo faltara, siempre tenía los cuadernos al día, siempre tenía las notas al día, siempre eran las más altas. Entonces, rendía en las dos formas y las dos formas se pueden hacer completamente bien si sabes manejar tu tiempo y sabes manejar tus responsabilidades y prioridades. Entonces, me fue muy bien y el colegio me ayudó mucho. Súper. ¿Cómo organizaste tu tiempo para que alcances a hacer lo que quieras, incluso ser campeona? Bueno, como te conté, mi mamá era educadora. Esto me ayudó muchísimo porque siempre, nos ponía prioridad a hacer las tareas. Yo entrenaba antes de ir al colegio todos los días muy temprano. Me levantaba a las 3:45 de la mañana. A las 4:30 ya estaba entrenando. Después me recogía la ruta para el colegio más o menos a las 6:15. Estudiaba todo el día. Volvía del colegio, tenía que hacer mis tareas antes de ir a la pista, porque si no mi mamá no me dejaba ir a la pista. Después me recogía a mis papás. Íbamos toda la tarde a la pista de bicicross, así que era todo el día en esa función de entrenar, estudiar, y siempre se pueden manejar las cosas. Si tú pones las prioridades, organizas tu tiempo, se puede hacer lo que tú quieras, si te lo propones y si realmente lo quieres hacer. Porque si yo no hacía bien el colegio, pues no me llevaban a la pista. Entonces yo tenía la motivación que tenía que hacer todas las tareas y me tenía que ir muy bien para así tener el tiempo suficiente de entrenar y ser la mejor en BMX. Entonces yo creo que incluso ese reto tan grande de estar todo el día tan ocupada me ayudó muchísimo en mi carrera como deportista, porque entonces yo sabía qué era lo que necesitaba para hacerla mejor y lo iba a hacer como fuera. ¿Y los fines de semana qué hacías? Bueno, los fines de semana normalmente siempre tenemos alguna carrera de BMX o simplemente descansar. Para mí era complejo descansar porque quería entrenar y entrenar más. Me acuerdo que incluso aprendí a armar mi bicicleta sola, porque los fines de semana mi papá me la desarmaba para que yo descansara y aprendí a armarla. Entonces esto era lo que a mí me encantaba hacer. Pero también soy una niña de familia, me encanta estar con ellos, ir a cine, estar tranquila con mis abuelas. Siempre fue un espacio muy bonito. Si estaba en Colombia y no tenía alguna competencia, siempre estaba con mi familia. ¿Cuál fue el momento más difícil de toda tu carrera deportiva? Bueno, los deportistas tenemos muchos retos en la vida. Desde el principio, empezar a entrenar y a competir en un deporte que era normalmente para niños, que era conocido como un deporte extremo de contacto en el que no habían muchas niñas, abrir el camino ahí, que creyeran que una niña lo podía hacer muy bien, ir en contra de los papás de los niños, porque al principio me empezaron a dejar montar, después empezaron a ponerme problemas para correr contra ellos. No había niñas y me ponían problema para correr contra los niños. Incluso la primera vez que me di cuenta que había un problema fue una carrera que yo gano, me dan el trofeo de primera y al niño que quedó de segundo también le dan un trofeo de primero. Y yo, bueno, aquí hay un reto grande, que vamos a abrirnos la puerta para que las niñas, si quieren hacer este deporte, lo puedan hacer y sigan siendo ellas y sean lo que ellas quieren ser y no lo que la sociedad quiere que sean. Ese fue el primer reto. Después, obviamente, el apoyo, luchar para que al BMX le dieran apoyo, que a mí me dieran apoyo. Después, las caídas, las lesiones. Tengo muchas fracturas. Tengo más fracturas que títulos mundiales y tengo varios títulos mundiales, entonces sí me he golpeado fuerte y ha sido, yo creo que la única vez que he dicho de pronto si ya es suficiente, si ya me golpeé suficiente con las lesiones. Entonces yo creo que esos han sido los retos que yo creo que todos los deportistas tienen, pero por eso nos va tan bien, no solamente en el deporte sino en la vida, porque nos ayuda a manejar todas las situaciones. Tú tienes varios sobrenombres, entre ellos está la reina del BMX. Pero, ¿de dónde viene el sobrenombre de la hormiga atómica? Tengo varios sobrenombres, pero la hormiga atómica es yo creo que la gente cuando me conoce en vivo y en directo dicen, oh, yo pensé que era más grande porque en televisión me veo más grande. Eso es muy general, pero eso de la hormiga atómica es porque yo soy pequeña, porque corría en una categoría, yo tenía más o menos 12, 13 años y era una categoría que era 18 y menos.
y con las que competí eran muy, muy grandes, eran gigantes, me llevaban mucho de estatura, de fuerza, de años. Y una vez una niña de Nueva Zelanda, que incluso fue la que quedó de segunda en los Juegos Olímpicos de Londres, medalla de plata, esa vez dijo, tú pedaleas muy rápido y vas muy rápido, pareces una hormiga atómica. Entonces me empezaron a decir así. ¿Y qué pasó por tu cabeza cuando ganaste la medalla de oro en los Olímpicos de Londres? Bueno, esa medalla es un sueño hecho realidad. Es un poquito complejo de explicar, pero lo que alcanzas a sentir es una cosa increíble, porque entrenas, porque trabajas, porque te esfuerzas, porque te caes, porque te levantas, porque lloras de felicidad, de tristeza. Son muchos años de muchísimos esfuerzos, de mucha gente que te apoya, de mucha gente que espera esa medalla. Cuando yo estaba en ese partidor en Londres, antes de salir a la final, Colombia entera paró para ver la carrera. Y esa presión la sientes, hay que saberla manejar, pero cuando ya lo logras, después de todo eso que sentiste, el susto, el miedo, que yo también siento, inseguridades, cuando pasas dices, bueno, todo eso pasó y valió la pena. Es muy increíble, incluso pasó mucho tiempo para tratar de darme cuenta de lo que había conseguido, de esa medalla que fue un sueño para cualquier atleta. Simplemente estar en los Juegos Olímpicos ya es enorme, y ganar una medalla de oro es más increíble aún. Entonces fue algo muy lindo, que te suban al podio, que suene tu himno, saber que es la segunda vez en la historia que suena, ver la felicidad de mi familia, en el equipo, en todos los que están ahí acompañándome, es un momento muy especial. Y cuando volviste a ganar en Río de Janeiro la medalla de oro, ¿tú qué volviste a sentir? Es también un momento en el que tú dices, bueno, se ganó una vez, una segunda vez, es increíble. ¿Cómo puede estar pasando eso? Me preparé muchísimo. Yo entrené muy duro, muy, muy fuerte para Londres. Para Río fue aún mejor. Fue una preparación más inteligente, una preparación en la que me sentía muy fuerte. Simplemente vas allá y yo sentí que iba a Río a reclamar algo que ya era mío, por lo que ya había hecho antes, todo ese esfuerzo de caídas antes de levantarme. En Londres estaba un poquito golpeada, incluso en la carrera. En Río estaba muy bien, me sentía fuerte, entonces fue muy hermoso. En Río había más colombianos en la tribuna, porque obviamente es más cerca Río de Janeiro que Londres, entonces había toda mi familia, lleno de colombianos, las tribunas eran amarillas, todos los colombianos con la camiseta de Colombia. Y cuando empieza a sonar el himno, solamente se escuchaba el himno de Colombia fuertísimo ahí en la pista en Brasil. Fue algo muy genial. ¿Y a qué atribuyes el éxito que has obtenido en el ejercicio de tu profesión? Bueno, yo creo que a muchas cosas. Nada es casualidad ni por suerte. Yo creo que es un conjunto de muchas cosas. Lo primero es que a mí me encanta ganar, pero que me encanta lo que hago. Yo creo que de ahí sale todo el resto, de saber que mi familia, mis papás, veían a esa niña que le encantaba lo que estaba haciendo, entonces la acompañaban. Ese acompañamiento de los padres y las personas que están alrededor tuyo son muy, muy importantes. Ellos creyeron en mí, aunque tenían susto, me acompañaron. Ellos no lucharon por los sueños de ellos a través de mí, simplemente me dejaron que yo tuviera los míos propios. Y que tuviera mis propias alas. Después, obviamente, el apoyo de mucha gente, de un país completo, la tenacidad, la responsabilidad, el entrenar más que cualquiera, el quererlo más que cualquiera, el tener la seguridad que se puede lograr y creer que se puede lograr. Yo creo que es un conjunto de muchísimas cosas. Simplemente el soñar, el creer, el trabajar y el disfrutar, porque así sea no tan fácil, caerse, levantarse, raspones, golpes o el tiempo que le dedicas a entrenar, el cansancio, a veces hacer cosas que no te gustan hacer, pero que lo tienes que hacer porque así debe ser la mejor del mundo. Si quieres, pues entonces te toca hacerlo. Cuando no hay motivación, hay disciplina. Muchas veces no es fácil levantarse a entrenar, pero lo tienes que hacer porque quieres ser la mejor. Yo creo que ese es el conjunto de todo eso. Y yo creo que eso es lo que define al mejor y a los buenos. Me he enterado que tienes una fundación. ¿Me puedes contar un poco más de tu fundación?
Bueno, tengo una fundación que se llama Pedaleando por un Sueño. Yo no soy la que más sale a decir qué hacemos, pero hacemos unas cosas muy lindas, sobre todo para niños alrededor del país. Hemos estado en muchas partes de Colombia, en lugares que realmente se necesitan, vulnerables, donde hay mucha violencia, donde hay niños que no la han pasado bien. Hay niños con mucho talento también. Y les ayudamos, pero no solamente en el deporte, sino en la educación, el formarlos, el darles unos espacios para que puedan estudiar dignamente o simplemente llevar a comunidades algunos alimentos, o cuando hay desastres naturales, ahí también estamos. Lo hacemos de corazón y sobre todo es una fundación mucho de familia. En este momento tenemos unos proyectos muy lindos, hemos tenido biciclosistas también que han pasado y que ahora vemos que son personas que trabajan, que están en empresas, que se formaron. Si bien ganaron o no en el deporte, construimos al darles una posibilidad y una oportunidad diferente en su vida. Entonces, eso es lo que hace mi fundación. ¿Qué le falta a Colombia para figurar aún más en el mundo del ciclismo, tanto BMX como ciclismo de ruta? Bueno, yo creo que hemos mejorado mucho. Creo que los apoyos han mejorado, creo que estamos en una situación en la que hemos ganado cierto estatus porque también no lo hemos ganado nosotros con resultados, porque nos ha ido bien. Obviamente faltan muchas cosas. Falta apoyar más los talentos y los procesos. Los niños que a tu edad, por ejemplo, empiezan a soñar, que no se pierdan en el camino esos talentos y esos campeones. Más apoyo, más profesionalismo, más lugares mucho mejores para entrenar, que puedan estudiar y entrenar al mismo tiempo con un poquito más de balance y flexibilidad. Pero yo creo que tenemos muchos campeones y eso es porque tenemos en este momento muchos niños que soñaron y que ahora son los mejores del mundo, porque de alguna u otra forma se juntó alguien que los apoyó, que creyó en ellos y ellos también lo dieron todo. Falta bastante por seguir luchando y mejorando para que los apoyen más y para que tengamos más campeones, porque seguro que talento tenemos. ¿Y cómo haces para llevar un equilibrio entre tu trabajo y tu familia? Bueno, tengo algo muy bonito y es que, bueno, mi esposo hace el mismo deporte, tuvimos la oportunidad de competir y viajar por el mundo juntos. Mi familia también me apoya mucho, mis papás me acompañan cada vez que pueden, aunque ellos trabajan y no es fácil, pero yo creo que hay un balance en todo y no te puede obsesionar una sola cosa en la vida. Tienes que dedicarle tiempo a tu familia porque yo tengo muchas medallas y campeonatos y te pueden poner unas medallas muy lindas y en ese momento suena el himno y todo el mundo se pone feliz, pero las medallas tú las encierras en tu casa y se acabó. Pero tu familia siempre va a estar ahí. Incluso si no traigo medallas, mi familia siempre va a estar ahí. Entonces ellos son la prioridad. Me acompañan, me motivan, cuando no me va tan bien son los primeros que me están alentando y empujando para ir más lejos. Cuando me va bien son los primeros que también están orgullosos y felices y celebran junto a mí. Entonces, finalmente las medallas están geniales, pero la familia es a lo que uno siempre le debe dedicar mucho más. ¿Y nos podrías contar un poco más de tu familia? Bueno, les cuento, yo tengo una familia muy grande, muy numerosa. Mi mamá es la 12ª, o sea, fue la 12ª hija, la menor. Todos mis tíos hicieron algún deporte, incluso mis abuelos, de mi papá también. Mi papá pues tiene un referente como era su padre, que también le encantaba el automovilismo y la adrenalina. Y por parte de mi papá también el deporte era muy, muy importante. Tengo 2 hermanos, uno mayor y uno menor, Miguel y Daniel. Por Miguel fue que yo empecé a hacer BMX, yo quería ser como él, quería ganarle a él, nunca lo logré, pero esa era como mi meta, poder ser y él era mi referente. Y mi hermano menor, que también hacía bicicross, que también compitió por muchos años, y que ahora sigue acompañándome en entrenamientos, en carreras, y ha sido muy genial tenerlo a él. Entonces, así es mi familia y somos una familia muy tranquila, muy paisa, muy normal, que nos encanta estar juntos, que nos encanta salir a comer, somos muy unidos. Y ahora estoy casada con un biciclosista también, que nació en Francia pero se nacionalizó, ahora corre por Colombia y bueno, y ha sido pues también como un referente y un gran apoyo para mí. Y para finalizar, ¿qué mensaje le quieres enviar a nuestros compañeros lincolnianos? Bueno, a todos tus compañeros yo les quiero decir que
yo fui también una alumna de un colegio. En ese colegio muchas veces decía que tenía un sueño, que quería ser la mejor. Algunas veces incluso hubo risas y burlas, pero siempre creyeron en mí y yo creí en mí. Entonces a todos esos niños les digo que tengan sueños grandes, que crean en esos sueños porque se pueden cumplir, pero que no se queden en sueños, sino que también vean cómo lo van a cumplir. Una meta clara, con un objetivo claro y con mucho trabajo. Y que disfruten el proceso porque es lo más lindo. Entonces, que tengan sueños, que crean en ellos, que trabajen, que disfruten el proceso y lo que quieran ser, lo que quieran conseguir, todo se puede cumplir. Yo no tengo nada diferente. Yo no nací con una estrellita, yo no nací con algo extra. Simplemente con un corazón muy grande para saber que con disciplina y responsabilidad y disfrutando lo que hacía, podía conseguir lo que quisiera. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el Lincoln Podcast. Gracias, María José, estuvo muy buena tu entrevista. Mil gracias por la invitación, a todo el colegio, gracias por todo el cariño, por el apoyo y espero ver a muchos niños muy exitosos y felices acá. Muchas gracias por habernos acompañado. Síganos en nuestras redes sociales y no se pierdan el siguiente episodio del Lincoln Podcast.